En lo más profundo de la historia, ha existido una élite oculta que ha suprimido sistemáticamente tu frecuencia energética. Los registros akáshicos habían sido sellados, impidiendo que tu cuerpo etérico alcanzara su verdadero potencial. Mientras permaneces en un estado de sueño, unos pocos elegidos manipulan las invisibles cuerdas de la realidad sutil. ¿Te has dado cuenta de cómo los niños y los animales parecen acercarse instintivamente a ciertas personas? Ellos perciben aquello que tus ojos no pueden ver, la firma vibracional de aquellos que han logrado superar el bloqueo. Dentro de ti, los 7 cuerpos sutiles luchan contra un sistema de control que ha existido desde las primeras civilizaciones. Tu presencia transformadora representa una amenaza para la jerarquía cósmica establecida. Tu intuición, similar a la de Buda, capaz de descifrar símbolos de una realidad multidimensional, ha sido deliberadamente atrofiada. El magnetismo natural, que disuelve máscaras sociales y atrae abundancia, permanece inactivo en tu campo áurico. El secreto de la fusión Shakti-Shiva, que pocos maestros han dominado, está codificado en cada célula de tu ser, pero aislado por velos energéticos. Aquellos que revelan este conocimiento son silenciados. Sin embargo, este video ha llegado a ti. La transformación espiritual se manifiesta a través de una presencia que trasciende lo visible. Cuando un individuo eleva su frecuencia vibracional, ocurre una profunda reorganización energética que va más allá del cuerpo físico. Este cambio abarca todo el conjunto de cuerpos sutiles descrito en la tradición teosófica. El cuerpo, etérico, astral, mental y trascendente, conectados con los planos superiores de existencia. Helena Blavatsky, en su monumental obra La Doctrina Secreta, describe el aura como un registro visible de esta coherencia interna, un campo vibracional que refleja el estado de purificación de los 7 cuerpos e interactúa continuamente con las dimensiones superiores de la realidad. El universo visible es solo una fracción de la totalidad cósmica, escribió, señalando las capas invisibles que componen nuestra existencia multidimensional. El viaje a lo largo del camino iniciático transforma gradualmente estos cuerpos sutiles. El doble etérico, responsable de la vitalidad y la conexión entre lo físico y lo no físico, adquiere mayor densidad armónica. Simultáneamente, el cuerpo astral, asiento de emociones y deseos, se estabiliza, creando un patrón vibracional más refinado y coherente. Esta armonización interna resulta en una reorganización natural del espacio sutil alrededor del individuo. Esta reorganización energética corresponde a una arquitectura invisible capaz de influir en el campo vibracional circundante. Estudios contemporáneos en neurofisiología comienzan a corroborar lo que los antiguos maestros espirituales ya sabían. Existen campos de energía medibles que se expanden más allá de los límites del cuerpo físico y pueden afectar el entorno y a las personas cercanas. El fenómeno de la presencia transformadora es independiente de las palabras habladas o de los gestos realizados. Su esencia reside en la autenticidad vibracional que emana desde dentro de un ser en un estado de coherencia. Cuando el aura de un individuo brilla en equilibrio, con pensamientos, emociones e intenciones alineadas, el entorno responde naturalmente, ajustándose a esta frecuencia superior. Este proceso sigue el principio universal de resonancia, donde energías similares se atraen y se fortalecen mutuamente. Un maestro espiritual no necesita hablar para transformar un entorno. Su mera presencia actúa como un campo magnético sutil que reorganiza las frecuencias a su alrededor. El místico indio Ramana Maharshi permanecía frecuentemente en silencio durante largos periodos, mientras sus discípulos experimentaban profundas transformaciones simplemente por estar en su presencia. La ciencia moderna está comenzando a investigar estos fenómenos a través de la investigación en campos bioelectromagnéticos. El corazón humano
genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, detectable a varios metros de distancia. Cuando una persona alcanza estados elevados de conciencia, este campo se vuelve más coherente y ordenado, creando lo que los investigadores llaman un efecto de arrastre, la capacidad de influir en los ritmos biológicos de organismos cercanos. Esta influencia energética establece naturalmente un clima de claridad, seguridad y verdad. Muchos reportan sentir una inexplicable sensación de paz y centrado al entrar en el campo energético de un ser espiritualmente desarrollado. Este fenómeno transcultural ha sido documentado en diversas tradiciones, desde los ashrams de yoga en la India hasta los monasterios contemplativos de Occidente. El desarrollo de esta presencia transformadora no ocurre por casualidad. Es el resultado de un trabajo interno consistente de purificación e integración de diferentes aspectos del ser. Cada pensamiento elevado, cada emoción transmutada, cada acción consciente contribuye al refinamiento de los cuerpos sutiles y al fortalecimiento del campo áurico. La verdadera presencia vibracional refleja el alineamiento entre los 7 cuerpos sutiles, un tema central en las enseñanzas esotéricas que se manifiesta en la vida diaria a través de transformaciones sutiles, pero profundas. Para el observador sensible, estas transformaciones son perceptibles como la luz del sol, una influencia invisible pero poderosa que ilumina, calienta y vivifica todo lo que toca. A medida que más individuos despiertan a esta dimensión sutil de existencia, se crea un campo morfogenético colectivo que facilita el despertar de otros. Cada ser que eleva su frecuencia se convierte en un nodo luminoso en la gran red energética que rodea al planeta, contribuyendo a la evolución de la conciencia global hacia niveles superiores de armonía e integración. Este campo de posibilidades abre caminos para explorar cómo las tradiciones esotéricas antiguas entendieron la interconexión entre diferentes planos de existencia y cómo podemos participar conscientemente en esta gran danza cósmica a través del refinamiento de nuestra presencia vibracional. El viaje espiritual progresa naturalmente desde el refinamiento de la presencia energética hasta un proceso aún más profundo: el despojo de las máscaras que ocultan nuestra verdadera esencia. En la psicología analítica de Carl Jung, la persona representa esa cara social que presentamos al mundo, un disfraz protector necesario para navegar en los diversos contextos de la vida cotidiana. Este concepto encuentra sorprendentes paralelismos en las enseñanzas teosóficas de Elena Blavatsky, quien en Isis sin velo elabora que estas máscaras no son meros constructos psicológicos, sino que poseen sustancia energética real conectada a los registros akáshicos, esa memoria cósmica que almacena todos los deseos, condicionamientos y proyecciones que han moldeado nuestro comportamiento a través de las encarnaciones. El ser humano es como una cebolla con múltiples capas de ilusión, escribió el filósofo espiritual Guy Gurdjieff, aludiendo a este proceso de deconstrucción necesario para el despertar de la conciencia. Cada capa representa una identificación falsa con el cuerpo, con las emociones pasajeras, con pensamientos condicionados y con los roles sociales que asumimos. El viaje de individuación, un término acuñado por Jung para describir el proceso de integración psíquica, adquiere una dimensión trascendental cuando se ve a través del lente de la sabiduría esotérica. El discípulo aprende gradualmente a reconocer estas capas ilusorias y disipa la energía que las sostiene. Este proceso equivale a soltar nuestras máscaras energéticas, a la disolución de fragmentos emocionales cristalizados en el cuerpo astral y a la liberación de impresiones mentales acumuladas en el cuerpo mental inferior. En los misterios egipcios antiguos, esta etapa se simbolizó con la prueba del fuego, la purificación necesaria para que el iniciado contemple su verdadero rostro. Cuando las identificaciones con el falso yo comienzan a disolverse, surge una calidad de autenticidad tan radiante
que afecta directamente el campo energético de quienes lo rodean. El fascinante fenómeno que a menudo acompaña a este proceso es cómo la presencia de alguien que ha abandonado sus máscaras invita tácitamente a otros a la misma autenticidad. Las confesiones espontáneas no ocurren a través de la coerción o manipulación psicológica, sino porque el nivel de coherencia interna de este individuo crea un campo resonante que pellizca lo que es falso y abre el camino para lo que es verdadero. Esta reorganización energética representa mucho más que un simple desarrollo psicológico. Cuando el campo vibracional se libera de las capas densas de identificación, la luz del ser, el Atman de las tradiciones orientales, se vuelve más visible y tangible. Este yo transpersonal, que permanecía oculto bajo las capas de la persona, comienza a irradiar a través del individuo, creando un campo de claridad que refleje la verdad para todos aquellos que entran en contacto con él. En la tradición budista, este proceso se compara con pulir un espejo. A medida que removemos el polvo acumulado en la superficie reflectante de la conciencia, ésta se vuelve capaz de reflejar la realidad tal como es, sin distorsiones. Un ser que ha completado sustancialmente este viaje se convierte en un espejo para los demás, no por imposición, sino por la calidad natural de su presencia. Los místicos sufis hablan del fana, la aniquilación del falso yo, como precursor del baka, la subsistencia en la realidad divina. El ego transitorio, con sus identificaciones temporales, da lugar gradualmente al yo permanente, inaugurando una nueva calidad de relaciones humanas guiadas por la verdad compartida y el mutuo reconocimiento de la esencia divina que habita en cada ser. Esta transmutación interna resuena con lo que los alquimistas llamaron rubedo, la etapa final de la transformación alquímica, donde la conciencia individual finalmente se reconoce como una expresión de la conciencia universal. Lo que al principio parecía una pérdida, el abandono de las máscaras familiares, se revela como la mayor ganancia, la reunión con nuestra naturaleza primordial. A medida que más individuos emprenden este viaje de autodescubrimiento genuino, se forman campos de resonancia colectivos que facilitan el mismo despertar en otros. Cada ser que quita sus máscaras se convierte en un catalizador silencioso para la autenticidad colectiva, contribuyendo a una cultura de transparencia e integridad que trasciende las apariencias superficiales y honra la profundidad de la experiencia humana. Esta dinámica de despojo y revelación prepara el terreno para entender cómo las estructuras del ego se refinan progresivamente hasta convertirse en vehículos transparentes para expresar la verdadera naturaleza espiritual que constituye nuestro núcleo más íntimo. Dentro de la antigua tradición de la teosofía, el conocimiento superior no se distribuye indiscriminadamente. Como observó Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, existe una ley oculta relacionada con la divulgación de ciertas verdades esotéricas. Esta transmisión selectiva ocurre a través de lo que ella llamó la Gran Hermandad Blanca, una jerarquía de maestros que preservan cuidadosamente el conocimiento ancestral en círculos cerrados de iniciados. Esta práctica de ocultamiento, lejos de representar elitismo o secreto arbitrario, funciona como un mecanismo vital de protección. El conocimiento es poder, escribió Francis Bacon hace siglos, y este poder, cuando se accede prematuramente, puede abrumar sistemas energéticos que no están preparados para soportarlo. Imagina conectar un electrodoméstico directamente a una planta de energía, sin transformadores intermedios, explica el erudito contemporáneo de esoterismo Richard Smalley. La sobrecarga sería devastadora. De manera similar, las técnicas avanzadas de manipulación energética pueden desestabilizar cuerpos sutiles que no están adecuadamente preparados. Los maestros ascendidos, guardianes de esta sabiduría ancestral, han desarrollado métodos específicos a lo largo de milenios para la transmisión gradual de este conocimiento. Manly P. Hall,
En su trabajo, Las enseñanzas secretas de todas las edades, observa que hasta que el estudiante esté listo, el maestro no aparecerá. Esta preparación no se mide por la curiosidad intelectual, sino por un refinamiento vibracional alcanzado mediante la disciplina espiritual consistente. En la práctica, esto significa que técnicas específicas para activar chakras superiores y canalizar prana cósmico están codificadas en símbolos y alegorías, descifrables solo cuando el buscador atraviesa el proceso llamado soltar de máscaras, una purificación gradual de la personalidad que permite el acceso a niveles de conciencia más elevados. Manuscritos antiguos como las estancias de Xian, mencionados por Blavatsky en la Doctrina Secreta, ejemplifican esta codificación. Para el lector no iniciado, parecen textos enigmáticos o poéticos, pero para el iniciado, revelan instrucciones precisas para la navegación multidimensional. Es como un software que solo ejecuta sus funciones avanzadas cuando el hardware adecuado está disponible. Para comenzar tu propio camino de iniciación, prácticas simples como la meditación diaria, comenzando con solo 10 minutos en la mañana, lectura contemplativa de obras como La voz del silencio, de Blavatsky, o Luz en el sendero, de Mabel Collins, y la atención consciente a los ciclos naturales, pueden crear las condiciones preliminares para recibir un conocimiento más avanzado. La investigación reciente en el campo de la neuroplasticidad confirma que estas prácticas tradicionales alteran efectivamente los patrones cerebrales. Un estudio de 2023, publicado en el Journal of Neuroscience, demostró que los meditadores experimentados presentan una mayor densidad de materia gris en regiones asociadas con la percepción intuitiva y el procesamiento de información no lineal, precisamente las facultades necesarias para descifrar las enseñanzas esotéricas. El secreto iniciático funciona, por tanto, como un escudo energético compasivo hasta que el discípulo armonice sus cuerpos sutiles mediante prácticas consistentes. Cierto conocimiento permanecería inútil o potencialmente peligroso. Como observó el místico G.I. Gurdjieff, el conocimiento que no es apropiado para el ser de uno se convierte en veneno. En la era digital donde toda clase de información parece estar disponible, la transmisión auténtica sigue estas leyes cósmicas. Incluso los textos antiguos digitalizados mantienen sus capas de protección vibracional. Las palabras pueden ser leídas por cualquiera, pero su esencia solo es absorbida cuando el campo energético del lector resuena a la frecuencia adecuada. Este fenómeno explica por qué dos personas pueden leer el mismo texto esotérico y tener experiencias radicalmente diferentes. Para uno, permanece como teoría abstracta. Para otro, cuyo desarrollo interno ha alcanzado el umbral necesario, se transforma en revelación viva. Como recomendación práctica, cuando estudies textos esotéricos, trata de hacerlo en estados ligeros de meditación, preferiblemente al amanecer o al atardecer, cuando las barreras entre las dimensiones de la conciencia son naturalmente más permeables. Históricamente, escuelas como los misterios eleusinos en la antigua Grecia, las órdenes rosacruces del Renacimiento y los monasterios tibetanos implementaron sistemas graduales de iniciación. Cada nivel exponía al discípulo a un conocimiento proporcional a su capacidad de integración, protegiendo tanto al individuo como al conocimiento sagrado. Los textos alquímicos medievales usaban un lenguaje simbólico que transformaba instrucciones prácticas en metáforas, aparentemente incomprensibles para el no iniciado. Otra práctica recomendada para los aspirantes modernos es el estudio sincrónico, observando patrones significativos que emergen espontáneamente cuando se dedica a una búsqueda espiritual genuina. Llevar un diario de sincronicidades e insights puede revelar, con el tiempo, un mapa personalizado que trasciende el intelecto y habla directamente a la sabiduría intuitiva. La aparente conspiración para ocultar el conocimiento
se revela así como un mecanismo compasivo de regulación cósmica, permitiendo que cada ser reciba exactamente lo que puede integrar en su etapa evolutiva actual. Esta transmisión calibrada asegura no solo la preservación de la sabiduría ancestral, sino su aplicación responsable en el gran proceso de expansión de la conciencia planetaria. La noción de hermandad universal constituye uno de los pilares fundamentales de la filosofía teosófica, desarrollada por Elena Blavatsky en el siglo XIX. Este concepto trasciende el mero ideal humanitario para afirmar una profunda verdad metafísica. Todos los seres humanos, animales, plantas e incluso las fuerzas elementales de la naturaleza comparten la misma esencia divina, lo que los textos antiguos llaman el fuego sagrado primordial. La hermandad humana no es solo una noble doctrina ética, sino un hecho fundamental en la naturaleza, escribió Blavatsky en La clave de la teosofía, estableciendo las bases para una comprensión más integral de la trama de la vida. Este principio encuentra eco en los descubrimientos de la física cuántica contemporánea, que revela la interconexión fundamental de todas las partículas que forman el universo manifestado. Cuando un individuo alcanza estados elevados de conciencia a través del trabajo interior, ocurre algo notable. Esta llama interna, normalmente oculta bajo capas de condicionamiento, se vuelve más perceptible a niveles que trascienden el intelecto racional. Esta vibración refinada crea un campo de resonancia que es instintivamente reconocido por seres que mantienen una conexión natural con las corrientes más profundas de la vida. Los niños pequeños, cuyas estructuras mentales no están completamente cristalizadas por los filtros culturales, y los animales, naturalmente sintonizados con el flujo vital, demuestran una extraordinaria sensibilidad a esta calidad de presencia. Estos seres, como señaló el psiquiatra Carl Jung, permanecen conectados a las capas más profundas del inconsciente colectivo, ese vasto reservorio de memoria arquetípica compartido por toda la humanidad y, en cierto sentido, por toda la vida en la Tierra. El fenómeno es fácilmente observable. Niños que normalmente son tímidos con los extraños se acercan espontáneamente a personas con una vibración elevada. Perros agitados se calman en su presencia. Gatos, conocidos por su discernimiento selectivo, buscan proximidad y contacto. Estos seres no se impresionan por títulos académicos, posiciones sociales o apariencias externas. Responden únicamente a la calidad energética que emana del individuo. Desde una perspectiva energética, este magnetismo natural refleja la unidad fundamental de toda la vida. El cuerpo etérico de un ser espiritualmente desarrollado, libre del ruido emocional y mental que caracteriza a la conciencia fragmentada, emite ondas armónicas que resuenan directamente con los cuerpos sutiles de los seres más sensibles, estableciendo un campo de confianza y reconocimiento mutuo. Los estudios en el campo de la neurociencia comienzan a identificar la base biológica de este fenómeno. Investigadores de la Universidad de Parma, Italia, descubrieron las neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla. Este descubrimiento revolucionario sugiere que nuestros cerebros están programados biológicamente para la empatía y la interconexión, revelando el sustrato neurológico de la hermandad intuitiva que los antiguos místicos reconocieron. La sintonización instintiva entre los seres representa la manifestación práctica del principio de hermandad universal. La ilusión de separatividad se trasciende cuando la frecuencia pura reconoce en la diferencia aparente el mismo origen esencial. Como afirmó el místico indio Ramana Maharshi, la misma corriente eléctrica pasa a través de lámparas de diferentes formas y colores, produciendo diferentes manifestaciones de luz, pero la electricidad es una sola. Esta conexión primordial crea condiciones únicas para los procesos de aprendizaje y transformación. Educadores como María Montessori observaron que la calidad de la presencia del maestro influye directamente en la receptividad y el compromiso de los estudiantes.
De manera similar, el etólogo Konrad Lorenz documentó cómo los animales responden sutilmente a las variaciones en el estado interno de los humanos con los que interactúan. La mentoría de alta vibración se beneficia de esta receptividad intuitiva, favoreciendo procesos de aprendizaje donde la presencia, más que el contenido verbal, despierta el potencial latente en cada criatura. El físico David Bohm propuso que la conciencia opera a través de un orden implícito, un nivel subyacente de la realidad donde todo está interconectado que puede ser accesado en estados elevados de percepción. Este lenguaje silencioso que trasciende las palabras y los conceptos representa uno de los aspectos más profundos del viaje espiritual. En la medida en que un ser humano refina su vibración y expande su conciencia, naturalmente se convierte en un catalizador para el despertar de otros seres. No por imposición o adoctrinamiento, sino por la calidad transformadora de su presencia. La conexión instintiva entre seres de diferentes reinos revela así un atisbo de la unidad fundamental que subyace a la diversidad manifestada, un eco de la verdad ancestral que todas las grandes tradiciones espirituales han buscado expresar. La vida es una red indivisible de relaciones, y cada ser constituye un nodo único en esta vasta red de conciencia que permea el cosmos.